En la clase pasada empezamos a ver lo que era la planificación de recursos empresariales, los famosos ERP. Hablamos claramente de lo que es el front office, que está dedicado básicamente a lo que a enfrentarnos, digamos, con los clientes, a la zona delantera de la empresa, y al back office. El back office es como si estuviéramos hablando del trastero. El trastero, básicamente, estamos hablando de contabilidad, recursos humanos, todas esas funciones que no están directamente enfocadas hacia el cliente. Eso ya lo habíamos comentado. Por lo cual, aquí tenemos la definición que es sistemas integrados con perspectiva multifuncional y de estructura modular que permite mejorar los procesos de negocio. Básicamente, como sigue la siguiente explicación que ya fue dada en la clase anterior, es que varios departamentos pueden intercambiar, acceder, actualizar información, comunicarse entre ellos con los otros departamentos más fácilmente y evitar una duplicidad de información, o sea, que nos produce realmente unos cambios profundos tanto en la estructura como en la estrategia de la empresa. Ya hemos visto incluso durante las clases anteriores, durante todo este tema, la importancia que tienen los distintos sistemas. Básicamente, oye, el ERP podemos hablar, digamos, de dos conceptos a lo largo del tiempo. Aunque al principio empezaron como sistemas más basados en lo que es los inventarios y la producción, a lo largo de los 90 básicamente, ya tuvieron aumentaron su importancia, ¿no? Integraron varias áreas de negocio, eh, mejoraron lo que es la capacidad contable, financiera, permitían la producción bajo demanda, la gestión, etcétera, etcétera. Básicamente, entre el 90 y el 2000, incluso anteriormente, eran lo que podíamos llamar un ERP de primera generación, por decirlo así, que era todas aquellas actividades que estaban agrupadas dentro de lo que era el back office. Luego también hablamos del famoso efecto 2000. Y con el efecto 2000, ¿qué pasó? Que las empresas tuvieron que realizar una gran inversión y se terminó de integrar actividades de lo que es el front office. Los SCM, gestión de la cadena de suministros, CRM, gestión de la relación con el cliente, la gestión de la relación con el proveedor, etcétera, etcétera. Y además, todo ese apartado tan importante como es la integración en Internet, en el comercio electrónico, en las relaciones electrónicas, en las redes sociales. En esta diapositiva se puede comprobar, vemos cómo los RP realmente afectan a todas las empresas, todas las partes de la empresa, ventas, compras, finanzas, inventarios, business intelligence, recursos humanos, CRM, comercio exterior, los departamentos de investigación, contabilidad. Componentes básicos también fue visto en la clase anterior. Está claro que necesitamos una infraestructura de hardware, una infraestructura de software, ¿no? Un sistema operativo, otro tipo, un gestor de bases de datos, que como ya hemos hablado, con el paso del tiempo, las bases de datos se fueron separando, digamos, la gestión de esas bases de datos, la creación, la seguridad, los accesos, todo lo que era la base de datos, se fueron separando los programas, porque ya no valía la pena hacer un programa que tuviera que a la vez también gestionar una base de datos propia. Entonces, digamos que tenemos un gestor de base de datos que puede ser MySQL, SQL de Microsoft, Oracle, SAM, la herramienta que sea, el programa en sí mismo, la aplicación, con sus distintos módulos, y finalmente una interfaz de usuario. Cuando hablamos normalmente, anteriormente, dijimos que había de primera generación y también lo tenemos de segunda generación, que es a partir del 2000 generalmente. O sea, que los sistemas RP integran en una sola aplicación tanto la información que fluye de dentro de la empresa como aquella que se genera en las relaciones con los agentes de su entorno, de actividad, como los proveedores, clientes, administraciones públicas, etcétera, etcétera. O sea, básicamente, también hemos integrado los RPs con Internet y las plataformas de comercio electrónico. Esto ya lo comentamos también anteriormente. ¿Qué tipos de RP hay? Pues son varios. Normalmente solemos hablar de lo que es un RP horizontal y un RP vertical. Es digamos, lo más común. Luego tenemos distintos tipos de módulos. El RP horizontal, pues es un RP generalista que cubre con sus funciones los procesos básicos de una empresa que pueden ir desde la contabilidad hasta el control de inventario y gestión comercial. Ventaja.
Normalmente, como dijimos ya también en la clase, son ERPs que se desarrollan para multitud de empresas, millones de empresas. Entonces, al final, la inversión por unidad es muy inferior. O sea, normalmente estamos hablando de precios más asequibles, además unas implantaciones más rápidas, mayor capacidad de innovación y desarrollo, porque oye, al final hay una base detrás muy grande, porque damos servicio a multitud de empresas. Desventajas, pues ese mismo concepto generalista que hemos hablado se convierte en la gran desventaja de estos sistemas. Por ejemplo, en la industria hotelera, pues hay poco, un ERP tiene que estar especializado, normalmente suelen ser ERP verticales. ¿Por qué? Porque un ERP normalmente horizontal no tiene en cuenta al turista, al servicio, al housekeeping, a los servicios, gestionar servicios multimedia, etcétera, etcétera. O sea, principales desventajas, dificultad para reflejar procesos muy específicos, como puede ser algunos casos de la industria turística, hoteles, excursiones, etcétera, etcétera. Riesgo de sobrecostes si se incorporan desarrollos a medida. Básicamente, como estos ERPs no suelen cumplir toda, digamos, toda la demanda, todo lo que demandan nuestras empresas, puede ser que nosotros pidamos, oye, por favor, desarrollanos este módulo, haz que este módulo pueda hacer lo otro, etcétera, etcétera. Eso lleva un sobrecoste, pero no solamente un sobrecoste, sino también el riesgo de que fallemos la implantación. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos haciendo una programación específica puede ser que, oye, esa programación sea errónea, además de muy cara, y que al final no logremos que toda esa inversión que se haya realizado se pueda ver en la empresa. Aquí estamos ya en el tercer punto, riesgo de no ser utilizado por no adaptarse al 100% de la empresa. O sea, ustedes imagínense que resulta que, pues oye, pues tenemos un ERP, pero toda la parte de restauración no la cubre. O sea, nos hemos quedado en un ERP de un hotel sin una pata. Tú imagínate que un cliente va a pedir, una cliente va a pedir un café y no se lo podemos facturar dentro de, digamos, de su cuenta general eh, de su cuenta general como cliente, ¿no? Aunque sea un todo incluido, cuando estamos con un todo incluido llevamos una pulsera y podemos llevar un control de, oye, ¿qué cliente está consumiendo más o menos? El ERP vertical se diseña pensando en empresas y sectores con necesidades muy específicas. El focalizarse en un nicho concreto garantiza la prestación de funcionalidades que más estarían presentes por defecto en un ERP horizontal. Ya lo dijimos antes. Ejemplo, un hotel. Pero normalmente se suele usar en estos ejemplos, pues, yo qué sé, una fábrica. Una fábrica, porque, oye, una fábrica aeronáutica. ¿Qué ERP te cubre, pues, todos los procesos de una fábrica aeronáutica? Desde el diseño, la construcción de aviones, la relación con los proveedores, porque son multitud de proveedores, y finalmente la entrega del producto, incluso el control postventa. Un ERP horizontal está clarísimo que no lo podría realizar, es totalmente imposible. Ventajas de un ERP vertical: la adaptación a los procesos globales de ciertos sectores, evitan desarrollos a medida clásicos, o sea, cogemos un ERP horizontal e intentamos añadir esas funciones como si fueran muletas. No, realmente es un ERP, cuando hablamos de un ERP vertical, es un ERP muy especializado. Pueden ser aquellos ERP focalizados en la industria turística, en los hoteles, por ejemplo, que ya veremos. Conocimiento profundo de un sector o nicho en cuestión. Está claro que si estamos diseñando un ERP específico para la industria hotelera, para las excursiones, para una industria, yo qué sé, una agencia de viajes, pues oye, estará más especializado. Desventajas, como hemos dicho, no es lo mismo diseñar un producto muy generalista que puede usarlo multitud de empresas que un producto tan especializado, que además requiere desarrollos muy a la medida. Así que el principal problema, un mayor coste de implantación, soporte, mantenimiento, los riesgos asociados normalmente a ser un producto exclusivo de una única empresa o varias, no quiere decirte, puede ser un hotel, pero es que al final un hotel puede ser que necesitas adaptaciones, módulos poco flexibles que no se adaptan a las empresas en cuestión, sino a sectores o nichos. Ya hemos hablado de los módulos. Realmente los módulos son
pensemos, a lo mejor la forma más sencilla es que pensemos en las áreas funcionales de una empresa y cada área funcional puede ir asociada a un módulo, recursos humanos, contabilidad, en el caso de un hotel, pues restauración, housekeeping, etcétera, etcétera. No siempre es fácil hacerlo y normalmente, como hemos dicho, son poco flexibles porque están directamente desarrollados para ese tipo de industria. Objetivo, está claro. La optimización de los procesos empresariales, el acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna, mediante la integración de los datos, que normalmente está asociado a una base de datos. Todos los datos van asociados a una base de datos de tal manera que podemos reducir pasos, como ya hemos dicho. Si nos llega un turista o turista a recepción, pues vamos a darle un alta. Ese alta resulta que ya haremos el informe para lo que es la Dirección General de la Policía. A la vez, con ese alta ya tendremos un usuario para la restauración, tendremos ya preparado lo que es la facturación, la contabilidad, etcétera, etcétera. Incluso podemos hacer estrategias específicas de marketing. Bueno, ahí está, ahí lo podemos ver, la posibilidad de compartir información entre todos aquellos componentes de la organización, la eliminación de datos u operaciones innecesarias o redundantes. Ya no tendremos que dar de alta a ese usuario en la parte, digamos, hotelera y en la de restauración por separado, o la contabilidad, etcétera, etcétera. Reducción de los tiempos y de los costes de los procesos mediante procesos de reingeniería y luego los famosos puntos suspensivos. Yo creo que ustedes, como hemos dicho, esto es una asignatura que se va retroalimentando, incluso los distintos tipos de sistemas muchas veces tienen características muy similares, ustedes se tienen que dar cuenta. El RP hay que tener claro que es un sistema integrado de trabajo, un proceso que incluye a personas, tecnología, incluidos los procedimientos, y una herramienta de cambio para la empresa. Es una herramienta realmente estratégica y que al final es casi una marca de la empresa. Y finalmente, no lo podemos considerar simplemente un paquete de software. Eso es una simplificación inútil y que corremos riesgo de quitarle la importancia que tiene el sistema en sí mismo. Los posibles módulos, pues como ya hemos dicho muchas veces, señores, depende mucho de cada empresa. Normalmente nos encontramos, oye, con unos módulos básicos, unos módulos opcionales y desarrollos a medida, que suelen ser módulos verticales. Pero los módulos normalmente, pues mira, como aparece en esta ficha, pues planificación comercial de producción financiera, no está específica para el sector hotelero, pero pueden perfectamente personalizarlo. Venta y gestión de pedidos, incluyendo el control de comisiones, facturación y liquidaciones, gestión de compras, relación con los clientes. Piensen, restauración, housekeeping, multimedia, animación, pues recursos humanos, marketing interactivo, reservas con internet. Los tipos de módulos que existen en un ERP, pues podemos considerar los básicos, los opcionales y los verticales. Ya te digo, hay muchísimos tipos de módulos. Los básicos son los que forman parte del software de serie que realizan las funcionalidades más básicas y comunes. Normalmente suele ser contabilidad, a lo mejor cliente, algún tipo de inventario, hay diversos. Los compramos de manera obligatoria cuando realmente adquirimos uno de estos sistemas. Los módulos opcionales son más específicos y se pueden añadir al software ERP cuando sea necesario adquirir nuevas funcionalidades que se vayan desarrollando con el paso del tiempo. Por ejemplo, recursos humanos. Pues resulta que sale la ley donde todo el mundo tiene que fichar en la entrada. Pues compramos un módulo que permita que funcionen los sistemas de control de presencia en la empresa, del personal. Los módulos verticales. Se trata de módulos especializados que se desarrollan específicamente para un sector económico o industrial concreto. Antes hablamos de la fábrica de aviones, pero también podemos hablar en ese sentido de un hotel. Un hotel es un sistema muy específico que engloba muchísimas partes funcionales, etcétera, etcétera.
La implantación de un ERP, hay muchas formas de implantar un ERP. Depende mucho del tipo de empresa, del tamaño de empresa, del personal que dispone, si dispone personal o no especializado. En muchos casos la implantación se realiza con ayuda de consultoras o bien con mucha colaboración de la empresa que nos ha vendido el software. Así que normalmente, ¿qué es lo que tenemos? Un software, un equipo implementador y un hardware adecuado. Porque muchas veces estos equipos lo que representan un cambio completo en la empresa. No es que no estamos hablando a lo mejor de cambiar un PC, pero sí toda la estructura de servidores, forma de manejar la información, etcétera, etcétera. Criterios para la selección de un RP, muchísimo. Pues la funcionalidad, o sea, qué funciones tienen. Apartados técnicos, económicos, que puede ser el precio, la ventaja que nos ofrecen, organizativos, la finalidad del uso, los proveedores, las referencias de implantación, o sea, que ya sabemos quién antes lo ha implantado y, oye, pues el hotel que está aquí al lado ha implantado este sistema y le funciona muy bien, nos ha llegado unas buenas referencias, pues perfecto, lo vamos a instalar nosotros también. Como ya hablamos, la implantación de RP incluye hay varias estrategias. Incluso veremos alguna más en el tema 3 o 4. Normalmente, pues oye, pues tendremos que designar unos responsables que se encargan de hacerlo. Una guía de procedimientos, un análisis del sistema y los procesos de negocio. O sea, vamos a estudiar primero la empresa, quién lo va a hacer y la empresa en sí mismo y nuestros procesos y procedimientos. Una propuesta de soluciones, o sea, cuáles RP podemos instalar y vamos a ver cuál es el más correcto. La implementación del software, o sea, vamos a instalar el software que requeriremos. Necesitamos ordenadores nuevos, servidores, una red más potente, menos potente, etcétera, etcétera, nuevos TPV, sensores, etcétera, etcétera. Desarrollo, migraciones y validaciones. O sea, eh, vamos a implantar el software, pero eso muchas veces requiere un desarrollo específico, una forma de implantar, migraciones. No estamos hablando de, oye, nosotros tenemos un sistema previo. Pues los datos, sobre todo los datos, los necesitamos. No vamos a directamente, la empresa no va a desaparecer, no va a haber una empresa antes y otra después. La migración es, oye, vamos a hacer digamos, la exportación, la adaptación de esos datos, normalmente, al nuevo sistema. Y vamos a asegurarnos que además sea realizado de manera correcta, no que está de cualquier manera, porque luego además esos datos tienen que funcionar con el nuevo sistema y luego vamos a validar las soluciones que hemos realizado, no solamente las migraciones, sino, oye, cómo hemos realizado la instalación, etcétera, etcétera. En el apartado séptimo, pues vemos la formación y puesta en explotación. Hay muchas formas. Dándole unos cursos, haciendo una especie de pruebas pilotos y finalmente ponerlo en explotación. Y en el soporte remoto, pues normalmente suele decir, oye, pues que la empresa de forma remota se encarga de mantener ese software y de controlarlo mediante actualizaciones, reparaciones, adaptaciones, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, procedimientos hay muchos. Aquí veremos un par de procedimientos, pero dependerá del tipo de empresa, de los técnicos que haya, etcétera, etcétera. Y mucho del tamaño y la capacidad económica de ella. Así, un ejemplo puede ser esta diapositiva que están viendo. Vamos a definir una estrategia de implantación, identificamos las necesidades, o sea, cómo hacer los procesos y el sistema de información, diagnosticamos, hacemos un diagnóstico de la situación y determinamos qué es lo que queremos, establecemos unos criterios para evaluar los distintos ERP. Vamos a ver, oye, hay que ver eh, qué ERP nos interesa y establecer, digamos, una serie de indicadores que nos permita visualizarlo. Una vez ya sabemos, ya hemos controlado la empresa, sabemos qué tipo de ERP queremos y vemos cómo vamos a evaluar y a ver cuál es el ERP más válido de entre varios, analizamos el mercado. Aplicando todos estos procedimientos anteriores, seleccionamos un ERP que en este caso está apoyado con una consultora, que es decir, por un lado, selecciona un ERP y una consultora que nos va a ayudar en todo el proceso. Lo contratamos y lo implantamos.
El proceso siguiente, lo veremos ahora. Bueno, en este caso, la implantación pues tiene distintas metodologías, etapas. Pues descripción del sistema y procesos, la implantación, organización del proyecto, diseño y desarrollo de la implantación, preparación de los datos, o sea, nosotros tenemos unos datos previos o unos datos que vamos a tener nuevos, pues vale, una fase de prueba que puede ser, oye, pues un día a la semana la empresa cambia a este sistema, o una hora, o los encargados, los responsables de las áreas eligen a un personal que va a estar funcionando durante X tiempo recibiendo formación y viendo a ver cómo funciona. Otras veces simplemente hacemos una prueba piloto. Básicamente cogemos a una parte significativa de la empresa, la metemos de forma metafórica en una habitación con el sistema y se dedica a probarlo como si estuviera funcionando realmente. Nosotros vamos a comprobar, oye, durante X tiempo vamos a empezar a utilizar el sistema en las distintas áreas funcionales, distintos departamentos, hasta para comprobar que, oye, que todo funciona, que todo el conjunto es óptimo para nosotros. Finalmente, seguimos con la puesta en marcha. Oye, que la implantación es exitosa, perfecto. Ya en teoría hemos terminado, pero no es así. Tenemos lo que es la post-implantación. Quiero decirte, a pesar de que tenemos un software, oye, un software no se puede abandonar. Ustedes mismos en sus ordenadores, cada X tiempo van recibiendo actualizaciones de Microsoft Windows, de su iPhone, de su Android, etcétera, etcétera. Y de las distintas aplicaciones. O sea, la implantación, oye, una serie de ajustes, el cierre del proyecto, oye, llegamos a acuerdos, indicamos que ya está todo hecho, lo comprobamos y luego, pues hay digamos, un apoyo a posteriori, que puede ser un mantenimiento, un mejoramiento continuo, etcétera, etcétera. Que va desde actualizaciones a, yo qué sé, incluso cursos de formación, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. Bueno, principales RP con pago de licencia. Bueno, ya hemos hablado algunas veces de lo que son los programas freeware. Ahí hay programas gratuitos, hay programas incluso de código abierto, que nosotros podemos trabajar sobre ellos, pero más o menos vamos a ver tres niveles. El nivel 1, 2 y 3, que suele estar vinculado más bien al tamaño de las empresas, al número de empleados y a la capacidad económica. Normalmente a más empleados, mayor capacidad económica. El nivel 3 son RPs que compras, suelen ser para pequeñas empresas, modelos muy económicos. No nos debemos de olvidar en ningún momento cuando hablamos de RP, CRM, distintos sistemas. No estamos hablando solamente de algo que estás instalando, también estamos hablando de versiones en la nube, de todo lo que es el Internet, el comercio electrónico, etcétera, etcétera. No nos cerremos, estamos aquí. Yo les hablo a ustedes de una manera muy general. Pero ténganlo en cuenta, puede ser que el ERP ya en muchos casos las empresas no lo compran, realmente lo alquilan. Compran una licencia por X tiempo, por un número de usuarios, etcétera, etcétera, y que además está en la nube y muchas veces en la propia nube de la empresa que lo hemos comprado. Un ejemplo, que es verdad que no es un ERP, es el OneDrive. Ustedes almacenan datos, ¿no? El Office 365 almacenan y tienen un Word, un SLS, etcétera, etcétera, una licencia universitaria. Pero ¿el OneDrive está dentro de los servidores de la universidad? No, en ningún momento. Ni siquiera el Drive, que también tienen ustedes la opción dentro de su cuenta universitaria, de su ALU. Tampoco está. Es Google quien ofrece ese servicio y la universidad, entre comillas, lo adquiere. En este caso pues la mayor parte de estos casos suelen ser licencias gratuitas que Google las da, pues por motivos educativos, por motivos de publicidad, etcétera, etcétera. Pero oye, que la universidad normalmente tiene un coste muy bajo. Si no podemos decir que tiene un coste nulo. Pues en este caso estamos hablando en lo que se incluye los pagos con licencia. El nivel 3, un sistema casi sin modificaciones. Es ese ERP horizontal con unos módulos básicos, etcétera, etcétera. Pequeñas empresas. Muchas veces no se adapta al 100% de la funcionalidad de la empresa, pero oye, la capacidad económica, etcétera, etcétera, hace que muchas veces es preferible tener el 95% de las características que llegar al 100%, porque el 100% ya implica desarrollos a medida que son demasiado costosos o ir a otros tipos de software que requieren unas instalaciones más difíciles, unos desarrollos más complicados de implantación, etcétera, etcétera. El nivel 2
es un nivel medio en cuanto a la cantidad y tipo de empresas que te utilizan. Estamos hablando de 50 o 200 empleados. Ya podemos hablar de, oye, de una mayor personalización, un tipo de módulos. Cuando ya tienes este número de empleados, pues ya en sí mismo tienes técnicos y asesores que te permitan ayudarte. Unos sistemas de mantenimiento mucho más desarrollados, un técnico de sistemas de información puede ser, o como mínimo un jefe de informática que tiene unos mayores conocimientos, y la adaptación va a ser más personalizada, con módulos, etcétera, etcétera. Y luego el nivel 1, que son los más caros, que requieren consultores con conocimientos profundos de la aplicación. Estamos hablando normalmente de grandes empresas, de implantaciones muy caras, que pueden ser de millones de euros, y que básicamente muchas veces es un SAP, ten en cuenta SAP, que es uno de los más difundidos, que compras la base del SAP y a través de los consultores no solamente te lo instalan, sino que te personalizan el programa, eh, te desarrollan módulos a medida y determinados procesos que ni en el nivel 2 ni en el nivel 3 son posibles de alcanzar. Pero ya te digo, son implantaciones, una adquisición de software muy, muy cara, normalmente. Y muchas veces lo que compramos no es ni siquiera un RP realmente. Compramos una base de un RP que puede estar más o menos desarrollado, pero que está pensado para que tú puedas eh, tocarlo y adaptarlo a tu empresa específicamente. Es un tema mucho más avanzado y complicado. Y ya necesitamos pues departamentos de informática, consultoras, etcétera, etcétera. Bueno, beneficios de los RP. Aquí, como siempre digo, hay que poner los puntos suspensivos porque son múltiples. Normalmente, pues aumento de la productividad, está claro. En casos de factorías y demás, reducción de inventario, porque te puedes adaptar. Incremento en las ventas, porque puedes hacer, porque bueno, por muchas causas. Primero porque el cliente es mucho mejor tratado, porque a la vez que realizamos no solamente las ventas, estamos haciendo una especie de marketing, ofertando productos, porque hay muchos canales de venta que a lo mejor antes no aprovechábamos, la integración con internet, el e-business, etcétera, etcétera. Disminución de compras, por lo mismo que hemos hablado anteriormente, de inventarios, etcétera, etcétera. Adaptamos a la empresa. Optimización de los tiempos. No requiere no requieres hacer dobles entradas, no pierdes tiempo. Aquí podemos hablar también de la duplicidad de información, ¿no? Evitamos la duplicidad de la información. Luego, módulos configurables. Podemos personalizarlos, configurarlos a las necesidades propias de nuestra empresa. Sobre los riesgos, pues igualmente les digo, puntos suspensivos, los que ustedes vean. Generalmente, pues un software que no cumple las necesidades básicas de la empresa. Y hemos comprado un software y no se adapta a nuestra empresa, ¿qué se va a hacer? La migración de datos defectuosos es un tema muy importante. ¿Ustedes se imaginan? Partimos de un sistema anterior, que puede ser un ERP o un software, a lo mejor, o TPS, distintos tipos de TPS. ¿No? ¿Se acuerdan de los TPS? Pues distintos tipos de TPS. Un MIS también. Y resulta pues que cuando hacemos la migración no incluye todos los datos. Nos hemos quedado a lo mejor sin la facturación, nos hemos quedado sin el número de hoteles, sin el número de turistas o con las habitaciones ocupadas, y puede ser que las necesitemos. Pero sobre todo imagínense el desastre que podría ser los clientes. No migremos los clientes. Y junto a ellos la facturación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, oye, porque hay un fallo, porque donde muchas veces es una importación, exportación de datos, y resulta que donde tú consideras, oye, el campo cliente, resulta que en el nuevo RP no lo incluye. O igual resulta que el nuevo RP es un desarrollo anglosajón que no tiene, digamos, el vocabulario español, en el sentido de las tildes, cualquier cosa, y cuando hay un nombre, por ejemplo, como yo, César, acentuado en la E, no es capaz de identificarlo y lo convierte en un símbolo que no tiene ningún sentido. Eso puede pasar porque el sistema de migración del programa es un programa mejor anglosajón y no han incluido los caracteres, los símbolos españoles del castellano, los típicos. Bueno, costes ocultos desorbitados. Nos han vendido un sistema y de repente, señores, es que no, es que requiere más mantenimiento.
Señor, es que es verdad, el sistema es muy barato, pero es que tienen que comprar un gestor de bases de datos que es disparatado y ese gestor de bases de datos además tiene un número de licencias que también hay que comprar, un mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay muchos costes que nos pueden de repente salir que desconocemos o bien se nos ha omitido. Un calendario de implantación poco realista. Oye, vamos a aprovechar la temporada baja del hotel una semana. Vamos a dejar el hotel vacío porque para ni siquiera tener que tratar con clientes, con huéspedes. Los huéspedes se van antes y esa semana va a estar el hotel vacío para nosotros empezar de cero. Pues no, es que resulta que no, que no llegamos a tiempo. Que los desarrollos a medidas tardan más tiempo, las pruebas tardan más tiempo, que el sistema, la formación de los empleados que nosotros pensábamos que en 2 días, en 2 horitas, pues están acostumbrados a navegar por internet con sus móviles, etcétera, etcétera, iba a ser fácil, pues no, no es fácil, porque hay una determinada serie de menús, de metodologías de usar ese programa que hay que enseñarlos y no se puede hacer. Puede pasar cualquier cosa. Vivimos en unas islas, pierde el vuelo. Los técnicos tienen que venir. No es que un técnico que va de Madrid a Valencia. Un técnico que te viene aquí, y ya pasa en muchas empresas, que para instalar un programa nuevo, muchas veces tarda muchísimo tiempo en instalarlo, un ERP, porque hay un técnico que te viene de Madrid, de cualquier sitio, Zaragoza, que es de la empresa de software que se encarga de migrar tus datos, de realizar la instalación de la base de todo el software, de crear la base de datos, los conectores, etcétera, etcétera. Y pasa muchas veces que, oye, que un coste de traer un técnico de la península a Canarias es muy caro. Tiene sus costes. Tienes que pagar no solamente lo que cobra ese técnico, que ya lo está mejor pagando en el programa, es que también hay que pagar aviones, estancias, etcétera, etcétera. Y muchas veces, ¿qué se hace? Pues, si imagínense, somos un programa especializado en librerías, pues vamos a pedir a varias librerías que instalen nuestro programa. Vamos a tener un número mínimo de librerías y cuando tengamos ese número mínimo de librerías, pues traemos al técnico porque ese coste, por lo menos lo que es el avión, parte del alojamiento, se va a repartir entre esas varias empresas. Eso es un ejemplo que ha pasado, que lo conozco personalmente. Pero hay muchos más, ¿no? Que hemos dicho. Simplemente en un mes teníamos que hacer el procedimiento, no ha sido posible, por cualquier causa. Empieza la actividad, ¿qué hacemos? Pues ya está. La complejidad, no hace falta explicarla. Los costes de implantación, lo mismo. Muchas veces no es simplemente comprar un programa, es cambiar los ordenadores, cambiar los servidores, cambiar las redes, comprar nuevos TPV, etcétera, etcétera. Traer al técnico de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, en muchos casos. Y ya lo he dicho, pues los puntos suspensivos famosos es prácticamente lo que a ustedes se les ocurra. Está legales. Un riesgo legal. Resulta que hemos comprado un programa, ha habido una adaptación legal de protección de datos y nuestro programa no está preparado. Pues señores, pues nos hemos quedado, ¿qué hacemos ahora? Pues tendremos que pedir que nos adapten el programa para que incluyan la protección de datos, que además que si es un programa anglosajón traducido, pues seguramente ellos no están pensando en la ley orgánica de protección de datos española. Si es ya si es americano, pues imagínense menos todavía. Bueno, pues con esto hemos terminado el RP, veremos un poquito más en el tema 3 o 4, pero muy ya casi no será por encima, porque ya mucho de lo que es un RP ya está visto ahora, por lo cual simplemente completaremos un poquito con la información de ese tema 3 y 4 y quería agradecerles pues su escucha.